Nosotros estuvimos viendo algo que está relacionado a cosas que ya vimos. Por ejemplo, nosotros habíamos arrancado a ver lo que era la función cuadrática. Lo habíamos visto de esa forma, que es como la forma más genérica en la que se ve. Si ustedes ven cualquier video, cualquier cosa que buscan en internet, por lo general se escribe de esa manera la función cuadrática y es como la forma más genérica en la cual se suele escribir. Puede ser, probablemente. Esta era la forma polinómica, que hasta ese momento muchos no lo llamábamos de esa manera, y nosotros después vimos que existían dos formas más, dos maneras más de escribir esto, que es la forma canónica y la forma factorizada. La forma factorizada era justamente factorear o factorizar el polinomio y buscar las raíces. Eso que aparece como x1 y x2 son las raíces del polinomio, y esa es la forma factorizada. Para factorizar nosotros usábamos una formulita que también es como muy conocida y si la buscan aparece mucho y suele aparecer con las mismas letras y todo. Se suele conocer como fórmula resolvente y es la que nos permitía a nosotros encontrar las raíces de los polinomios. El año pasado lo habíamos visto a esto como ecuación, resolvíamos ecuaciones usando esa fórmula, ecuaciones cuadráticas con algo elevado al cuadrado, y los resolvíamos usando esa fórmula. Es la misma fórmula que usamos ahora, nada más que visto desde el lado de las funciones. Hay otra forma, que es la canónica, que también arranca con el valor de A. Esto tiene que ver también con algo que me preguntaba en la clase pasada de algunos de los ejercicios. Vamos a tratar de resolver algunos, como para que vayan viendo cómo se resuelven también. Esa forma que aparece ahí es la canónica. La forma factorizada nos da la información de las raíces. La forma canónica nos da la información de los vértices. Nosotros para buscar los vértices teníamos una fórmula muy sencilla. Hay otra en realidad, pero creo que esta fórmula es la más sencilla, que es sumar las dos raíces y dividirlo por 2, y eso me da el vértice x, y después reemplazar en la función ese valor que encontré y me va a dar el vértice y o la y del vértice. Cualquier otra fórmula que ustedes vean por ahí, que usen, alguno que mira algún video de algún hermano latinoamericano que explica esto, lo puede ver y lo puede usar. Creo que lo único que puede variar es la forma esa de encontrar el vértice X. Pero después, en realidad, todo el resto es lo mismo y es igual. No cambia mucho casi de ninguna manera que lo vean. Si bien esto ya es como que un tiempo bastante largo que está como conocimiento, es relativamente cercano en el tiempo a nosotros que esto se escribe y se usa de esta manera. No siempre se usaron letras para la matemática, no siempre se usaron estos símbolos para la matemática, pero hace bastante que están y que son como muy usuales. Esto básicamente es toda la información que necesito saber. Así todo esto costó en la prueba y alguno tuvo que hacer la prueba de nuevo y alguno tuvo que buscar de vuelta ciertas cosas. Pero esta es toda la información que necesito saber para poder resolver cualquier ejercicio. Los ejercicios, los últimos que estuvimos haciendo, que les traje una fotocopia, tenían que ver mucho con problemas o enunciados que estaban escritos y que mencionaba cosas. Eso lo hace un poco más difícil porque de repente si a mí me dicen los datos y me ponen los datos de los vértices y de las raíces, es fácil ir pasando de uno a otro. Cuando a mí me lo escriben, es como medio difícil entender e interpretar qué información me están dando. En alguno de los ejercicios de la clase pasada nos daban de información un punto, que ese punto terminaba siendo las raíces, y yo tengo que interpretar eso. ¿Por qué lo vemos con problemas y por qué lo vemos como medio rebuscado? Porque van siendo más grandes y necesitan interpretar esas cosas. Esto que preguntan siempre, ¿para qué quiero yo esto? La realidad es que quererlo como quererlo no lo quiero para nada. Nadie sale a la calle y le preguntan y le piden que pase de una forma a la otra de la función. Eso no va a pasar nunca. Sí lo necesito, ese proceso de mirar y de leer y de interpretar y de hacer, hace que yo entienda cosas que por ahí tienen y van más allá de la matemática. Genera en mi cabeza un montón de cosas y un montón de conexiones que son necesarias para ustedes. Por eso es que es importante que ustedes vean matemática y que lo veamos de esta manera. Si fuese lo más básico de esto se ve en una clase y ya está, se terminó. Pero trato de que veamos cosas que los hagan pensar un poco más. A alguno tendrá un poco más de fiaca para pensar, a alguno le costará un poco más para pensar. Traten, aparte de la fiaca y aparte de que les cueste, traten de
acostumbrarse a pensar un poco y acostumbrarse a mirar los ejercicios, a ver cómo se hacen. Eso creo que sería como lo más importante que tienen para aprender de todo esto que estamos haciendo. Estos temas, ahora estoy buscando ejercicios que estuvimos haciendo, así hacemos algunos ejemplos. Estos temas que vemos nosotros acá se vuelven a retomar el año que viene. El año pasado les prometí que los temas que veíamos los volvíamos a hacer este año, y los volvimos a hacer algunos, y también se supone que el año próximo van a retomar temas de esto y se ve desde otro lado, y cada vez, como habrán notado, van pasando a ser un poco más complicadas las cosas que vamos haciendo. Esas cosas deberíamos ir aprendiéndolas y deberíamos saberlo. Uno de los errores que cometemos es el agarrar y decir, bueno, yo estudio para la prueba y después de la prueba me olvido de todo, y como me olvidé de todo no tengo idea de nada de lo que está pasando, entonces todo el tiempo estoy como aprendiendo de vuelta lo que ya debería saber. Traten en la medida de lo posible de aprender bien las cosas de una vez y de saberlas de una vez, así cada año y año tras año no están haciendo todo de nuevo, porque si no se vuelve costoso. Nuestros primeros ejercicios fueron parecidos a estos. En este dice, allá la ecuación que se pide en cada parábola. Claramente me lo escriben de las tres formas distintas. En la primera me dice polinómica y canónica. ¿Cómo está escrita esa parábola que está ahí? En forma factorizada. Siempre o casi siempre me van a pedir la forma que no está. A la hora de hacer un examen, una evaluación, alguno de los ejercicios podría ser este. Quizás también con el agregado de agarrar y resolver por ahí, o de ver tema de gráficos, tema de análisis de las funciones. Esas cosas pueden aparecer también porque están todas dentro del mismo tema. ¿Cuál es el gran problema acá, o cuál sería el gran problema acá? Vuelve a ser el tema de la distributiva. Seguimos teniendo problemas con la distributiva, seguimos teniendo problemas con los signos. El año pasado ya los teníamos, este año en el tercero que está ahora, vuelve a estar como problema el tema de la distributiva, el tema de los signos. Todas esas cosas vuelven a aparecer y vuelven a ser, creo yo, la traba para resolver esto. Yo acá ya tengo una información muy importante. ¿Qué información tengo, Juan? Las raíces. La forma factorizada me brinda la información de las raíces. Si yo quisiera escribir las raíces, una raíz yo ya sé que es menos 5, la otra raíz yo ya sé que es 1. Siempre están con el signo cambiado a lo que están ahí adentro del paréntesis. El valor de A también lo conozco porque es el que está multiplicando ahí adelante, y es menos 3. Esto ya a mí me brinda como mucha información, porque yo, para pasar a la forma canónica, ya con esta información podría pasar a la forma canónica, porque la forma canónica necesita los vértices. Entonces, si yo quiero el vértice X, dijimos que sumábamos las dos raíces, la dividíamos por 2. Si yo hago menos 5 más 1 es menos 4, dividido 2 es menos 2, y que eso lo reemplazaba en la función por la X. Si yo hago menos 3 por menos 2 más 5, reemplazo la X por ese valor y hago las cuentas que están ahí, voy a encontrar el vértice Y. Ya tengo el vértice X y voy a encontrar el vértice Y. Es menos trabajoso hacerlo así, pero necesito yo saber más cosas de matemática. Fíjense que cuanto más sé de matemática, menos trabajo. Un matemático bastante importante decía que la matemática era bastante perezosa. Siempre busca como el camino más corto de hacer las cosas. Para eso necesito saber. Si yo no sé esto y si yo no entiendo lo que está pasando acá, voy a empezar a hacer todas las distributivas, que quizás lo haga ahora en otro momento, pero fíjense que una parte del ejercicio se resuelve solamente con la información que tengo ahí, y se resuelve bastante rápido. Eso implica que yo tengo que saber matemáticas. Si yo no sé matemática, no lo puedo hacer. Menos 2 más 5 es 3, menos 2 menos 1 es menos 3, y por la querida regla de los signos, esto nos termina quedando 27. Menos 3 por 3 es menos 9, menos 9 por 3 va a ser 27 positivo. De vuelta, problemas de signos que aparecen mucho, problemas de uso de calculadora. Por más que tenga la calculadora y a veces no la sé manejar del todo bien, no me dan los resultados. Fíjense que acá la calculadora ayuda, pero como es un tema muy relacionado a lo que se conoce como el álgebra y trabaja mucho con expresiones, no me soluciona las cosas la calculadora.
La calculadora no trabaja con todo esto. Yo no puedo poner todo esto en una calculadora y decirle que haga la distributiva. Con esta información ya puedo escribir la forma canónica de la función. Fíjense que no tardamos mucho y que no hicimos grandes cuentas ni grandes cosas. Y ya resolví media parte del ejercicio, ya está resuelta. Esa es la forma canónica de la función y la resolví solamente entendiendo qué información me daba. Lo más importante de esto es esto, reconocer qué información me da. Me da información de los vértices, me da información de las raíces, cómo puedo armar o desarmar esa información para llegar a lo demás. Esto vayan copiándolo, que así lo borro. Ahora para la forma polinómica sí o sí voy a tener que hacer las distributivas. No me va a quedar mucho otra cosa para hacer con la forma polinómica que hacer la distributiva. No tengo mucho más para hacer. Este ejercicio, como les dije, puede ser un ejercicio de examen con el agregado de graficarlo, con el agregado de hacer el análisis, con el agregado de hacer el tema del pasaje a las otras formas. Todo eso que estuvimos viendo y que estuvimos haciendo puede estar mezclado acá y puede aparecer acá. Tenemos la forma canónica y preguntó recién cómo lo pasaríamos a la forma polinómica o a la otra forma, la forma factorizada. Acá tenemos la información de los vértices, tenemos la información del valor de A. Podríamos trabajarlo de alguna manera como para poder lograr encontrar los valores. Igual creo que lo más sencillo acá sería empezar a hacer las distributivas. Yo lo voy a escribir de una forma muy sencilla. El año pasado vimos lo que era el desarrollo del cuadrado de un binomio, que es un poco más corto de hacer. Si no lo recuerdo, como puede ser que pase, me voy a tener que tomar el trabajo de hacer las distributivas y de hacerlo de esta forma. X más 2 al cuadrado es multiplicar 2 veces por sí mismo X más 2. Acá empiezan por ahí algunas confusiones. Alguno piensa que ese 20 que está restando es parte de la distributiva, medio que es tentador sumarlo a la distributiva que tenemos para el otro lado. No es parte de la distributiva porque yo lo que distribuyo es una multiplicación, yo no distribuyo una suma ni una resta. Como hicimos recién, acá todos con todos la multiplicación, x por x, x a la 2, 2 por x, 2 por x, 2 por 2, y acá la distributiva con el 5. Recién acá que me saqué de encima todas las distributivas y todas las cosas, empiezo a operar. Me parece que va a ser más fácil hacerlo de esta manera. Cuando empiezo a operar, me doy cuenta que lo que tiene X con lo que tiene X lo puedo sumar. En este caso, el 20 y el menos 20 se nos van, así que la forma polinómica de esto nos quedaría así. Si quisieran, como para agregarlo, que tampoco nos va a cambiar mucho la vida, le ponen más 0, que es el valor de C. Si no lo agregan, tampoco nos va a cambiar mucho y lo dejan así. Y esto sería la forma polinómica. Desde esa forma polinómica es que buscando las raíces con la formulita, tenemos el valor de A, tenemos el valor de B, tenemos el valor de C, que es 0. Buscando la fórmula, buscando las raíces con la formulita, vamos a poder pasarlo a la forma factorizada. Una de las raíces es menos 4, la otra raíz es 0. Los que tienen la calculadora que lo hace más rápido pueden usar la calculadora para hacerlo, así no están como gastando mucho tiempo. Los que no tienen la calculadora que lo hace más rápido pueden agarrar y hacer la fórmula resolvente y tomarse más tiempo de hacerlo, pero deberíamos llegar a lo mismo. Con la información de las raíces, ahora podemos escribir, voy a borrar un cachito de lo de arriba. Con la información de las raíces, ahora podemos escribir la forma polinómica. Una es x menos 4, nos va a quedar más 4. Y la otra, si lo quieren escribir, lo pueden escribir así, como x menos 0, y ahí ya escribiría en forma factorizada la función. Insisto, algunas calculadoras les hacen la
las cuentas mucho más rápido, otras si no hay que remarla un poco más. Como para que quede registro acá en el video, Moglioni por algún motivo está tirando piquito de pato. No entendemos por qué, Moglioni. Cuando dije hagan lo necesario para probar es estudiando. Moglioni me mira y me hace... Me tiene incómodo. Las dos clases pasadas estuvimos... Las dos clases pasadas estuvimos viendo estos problemas. Les traje, creo que les traje a todos, si a alguno les faltó la hojita me lo dice, pero creo que les traje a todos la fotocopia de estos problemas que aparecen acá. Están escritos de una manera en la que nuevamente yo tengo que saber qué información estoy buscando para poder resolverlo. Me da información todo esto y esa información la tengo que saber y la tengo que interpretar. Por ejemplo, el primer punto dice la forma canónica sabiendo que el vértice se encuentra en el punto -1, 3 y el coeficiente principal es 2. Me van a pedir seguramente que arme alguna de las formas conociendo alguna de las cosas. ¿Qué puedo armar yo con eso que aparece ahí escrito? En la primera de todas, dice la forma canónica. ¿Puedo armar la forma canónica con esa información? ¿O me falta algo? Tengo los vértices y tengo el coeficiente principal, entonces sí puedo armar la forma canónica. A, que es el valor 2, y el vértice, el valor de X y el valor de Y. Eso es lo que me van a ir pidiendo los ejercicios. Como les dije hoy, quizás a esto también se le agregue el gráfico, el análisis, todo eso que estuvimos viendo y que puede seguir pasando acá. Como les dije también, a la hora de hacer el gráfico, por lo general, por ahí estos valores no quedan tan lindos para hacer el gráfico. Hagan un gráfico genérico, un gráfico general. Traten de que ese gráfico tenga sentido con lo que estamos haciendo para poner lo que sean los valores. No hace falta que sea un gráfico preciso de cómo queda la parábola. Sí que estén marcados los valores y esos valores, ese gráfico es lo que los va a ayudar también a hacer mejor el análisis. El B dice la forma factorizada sabiendo que las raíces de la función son -2, 1 y el coeficiente principal es 2. Siempre, o desde que estuvimos teniendo clases, les recomendé que arranquen por los primeros ejercicios. Los ejercicios están pensados como para que sean fáciles y vayan siendo cada vez más complicados. Fíjense que esto solamente armo la forma que me piden con la información que me dan. En este B, yo ya tengo las raíces ahí. Me dice que el coeficiente principal es 2. Y yo ya tengo la información de las raíces. Y es solamente eso hacer el ejercicio. ¿Para qué quiero estos primeros ejercicios? Para que yo entienda bien qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy buscando. Es solamente para eso. Estoy volcando la información que ya me da en el problema. Con eso ya está. Estos primeros son solamente de eso. De armar alguna de las formas que aparecen ahí con la información que me da. Algunos ya empieza a ser un poco más complicado cuando, por ejemplo, menciona algo como esto. Me dice, tiene por raíces 2 y -2 y la ordenada al origen es 2. Ahí ya me está dando una información que yo necesito interpretar. La ordenada al origen es el valor cuando el X vale 0, el valor que me va a dar de Y. O sea que esto es un punto. Es el 0, 12. Esta información, ese punto que tengo yo que involucrar en todo lo que estoy haciendo es lo que después me va a permitir encontrar un valor. Porque acá no me da el coeficiente principal. Acá me dice que yo tengo que buscar el coeficiente principal, que una de las raíces es 2 y que la otra raíz es -2. Pero como me da la información del punto, me da la información de la ordenada, es lo que voy a reemplazar. Cuando la X valga 0, la Y va a valer 2.